Hola, ¿qué tal? Buenos días, me presento, soy Mía Leida Trejo Rodríguez y me encuentro con mi compañera Carla Ramírez. Efectivamente, hoy vamos a presentar el tema sobre el INEA, por eso tenemos a dos invitadas muy especiales que forman parte de ello. Nos encontramos con Carla Simón Nava. Mucho gusto. Con Adela Torres Flores y hoy empezamos con un nuevo contexto sobre ello. Me gustaría preguntarles para usted, ¿qué es el Instituto Nacional de Educación de los Adultos? Ok, el INEA es una institución educativa en el cual atiende a personas importantes que no tienen como tal esta educación que se les implica desde pequeños. Son personas que no saben leer, no saben escribir, no saben ni siquiera una sílaba o algo así. Efectivamente, como dice mi compañera, esta institución recibe a personas mayores de 15 años que no terminaron sus estudios por problemas económicos, sociales o hasta familiares. Y para ello, pues se preparan a esas personas que son alfabetas para que su futuro sea más efectivo. Efectivamente, ¿no? O sea, es un enfoque hacia esas personas que no tuvieron la posibilidad de lograr un buen aprendizaje, incluso desde pequeños, porque se puede empezar desde los 4 años con el kinder y no todos tuvieron esas posibilidades, y es asombroso cómo se ha manejado a través del tiempo ese aprendizaje, el fomentar algo hacia las personas. Me gustaría preguntarles en su institución, ¿cómo le hacen para ayudar a ese tipo de personas? Pues se realiza un diagnóstico en qué nivel están de su aprendizaje o a qué nivel llegaron de su aprendizaje para poder partir de ello. Efectivamente, como lo mencionas, en esta cuestión de que el aprendizaje empieza desde pequeños, hay gente que a lo mejor no tienen como los recursos para sus hijos meterlos a un preescolar y que vayan aprendiendo, porque conforme va la educación, los niños van aprendiendo, ¿no? Hay gente que llega a nuestra institución de 30 años que no saben leer o no saben escribir, y como lo menciona mi compañera, de 15 años en adelante, nosotros estamos ofreciendo esta oportunidad para que aprendan y que les haga efectivo en su futuro. Bueno, es muy grandioso cómo ustedes manejan ese sistema y a partir de qué edad es súper favorable hacia las personas que no logran tener ello. Sí, bueno, de hecho, algunas personas sí son como difícil de explicarles, de ayudarles en esta cuestión de que, pues lo principal leer, ¿no? Porque para escribir primero hay que enseñarle a leer, ¿no? Entonces hay alumnos que nos cuesta un poquito de trabajo que se enfoquen y que presten como esa atención. Hay que ser empáticos en esa parte de que, pues sí, a pesar de que tiene cierta edad, pues son como niños es como si estuvieras tratando con niños de kinder, ya que pues no saben ni siquiera el significado de una palabra. Entonces hay que mostrarles el significado o el sentido de lo que les estamos mostrando. Sí, por ello tenemos también maestros con alto nivel profesional para enseñarles de una manera distinta. ¿Por qué? Porque esas personas ya tienen una vida pues más desarrollada y conforme a eso les ayudamos a leer. Me gustaría preguntarles, ¿cómo es en el caso con las personas mayores de 60 años para arriba? ¿Cómo? A ver, perdón, ¿Cómo es el aprendizaje? ¿Cómo es el hacia aprendizaje? ese tipo de personas que son más mayores? Más mayores. Pues como te lo había mencionado bueno, se lo mencioné a tu compañera, hay que empezar con lo básico. O sea, no podemos enseñarle como una ecuación o algo súper difícil. Hay que empezar con lo más básico. ¿Qué viene siendo lo más básico? Pues lo que viene siendo la lectura y la ortografía. Principalmente la ortografía, porque en esos tiempos hay gente que pues no sabe como que escribir bien las palabras, y si una persona de 60 años por decir nos dice, es que no sé escribir pero sí sé leer, hay que enseñarle de una forma más eficiente.
Efectivamente, y como lo dijo su compañera, se hace un cierto diagnóstico hacia las personas para saber más o menos en qué nivel se quedaron, porque incluso las personas pueden decir, yo no puedo contestar esto porque no sé leer, porque no sé escribir. E incluso, o sea, se llega a ver rara a la vez, pero es que yo no sé hacer la línea. ¿Por qué? Porque yo creo que igual se viene desde el kinder, desde que no tuvieron la oportunidad y fueron criados en casa, pero no tuvieron un buen aprendizaje que les pudiera favorecer a su alrededor. Exacto, o sea, perdón. En ocasiones sí hay gente que las diagnosticamos, algunas sí saben leer y escribir, pero no de una forma estrecha. O sea, es como... ¿Tardan en aprender? Exacto. Hay gente que nos llega como, no con enfermedades, simplemente con esa cuestión de que son autistas, y son personas que pues en la mayoría sí hay que ser muy, aparte de estrictos, muy pacientes, exacto, porque es gente que todavía tardan en procesar este tipo de desarrollo. O sea, el aprendizaje sí es un poquito difícil, pero es una buena forma en la cual nosotros a enseñarles, ellos tienen esta habilidad de poco a poco, no tampoco presionarlos porque es algo pues difícil para ellos, como dicen, es como la primera vez que están haciendo esto, y hay que ser muy, muy pacientes en esa cuestión. Sí, en este caso, como se los mencionaba, es muy diferente el aprendizaje de un adulto mayor a el aprendizaje de un adulto de a lo mejor de 30 a 40 o de un adulto mayor de 60 a más. Entonces, como que su aprendizaje con el diagnóstico podría decir que a lo mejor es más desarrollado, pero es por la edad, por lo mismo de que lo que han pasado durante toda su vida, a lo mejor cuando no se van a la tienda pues ya saben leer más o menos no sé, los kilos o una palabra pues referente a lo de su vida cotidiana, y es muy diferente a lo de una persona más joven porque no tiene el mayor aprendizaje en lo largo de toda su vida, que son a lo mejor 30 años. Entonces pues es más diferente y a lo mejor más complejo, y para ello pues como se los mencionaba, los maestros están asesorados para distintas situaciones. Económicamente, ¿cómo le han ayudado a las personas? Si dicen que a lo mejor desde el principio de su educación no pudieron por su economía, ¿cómo le ayudan a ese tipo de personas? Sí, mira, como lo menciona, esa cuestión en la que tú me preguntas esto, sí hay gente que nos dice que no tienen como los mayores recursos para pagar este tipo de cursos, ¿no? Entonces nosotros, como Linea, otorgamos becas. Estas becas, no solamente son como de, ay, porque me cayó bien y se la voy a otorgar, ¿no? No. Simplemente que igual se hace un tipo diagnóstico para las personas que no tienen los recursos necesarios, no tienen como, pues lo que viene en dinero para pagar un curso. ¿Qué pasa? Que se hace como una evaluación entre ellos y de ellos se elige quién. Bueno, referente a eso, ustedes nos comentan sobre que la beca se otorga hacia las personas que no cuentan con algo económicamente sustentable. Bueno, aquí me gustaría replantear esto. Ok, se le ofrece la beca hacia esas personas, pero las personas que logran tener un buen, supongo, nivel académico, porque ustedes se basan en eso, ¿logran obtener lo mismo o siguen con un mismo régimen? O sea, son excluidos de ello. Sí, en este caso no se califica por si tiene 10, 9 o 8, sino se basa en qué aprendizaje obtuvo durante ese lapso de tiempo de su aprendizaje. Se tiene que evaluar a este alumno y de ahí vamos viendo qué alumno sí está teniendo esas ganas de aprender. Entonces hay alumnos que sí les van a costar mucho trabajo, pero desde ese inicio, como ella lo menciona, se va a ir diagnosticando a cada alumno para saber a quién se le puede otorgar la beca
y así ellos mismos echarle ganas en su aprendizaje. Qué bueno que nos mencionan eso, porque pues incluso yo era una persona desconocida de cómo manejan esos apoyos hacia las personas. Y continuando con la última pregunta, ¿ustedes igual manejan clases en línea o es presencial todo? O sea, ¿cómo se maneja en ese aspecto? Sí, durante la pandemia se trabajó en línea. A lo mejor no nos fue tan funcional, pero estamos en proceso de volver a meter ese proyecto, pero actualmente se está realizando presencial para su mejor aprendizaje, porque en línea tuvimos malas experiencias y a lo mejor no quedamos satisfechos con eso. Entonces, por eso ahorita estamos presencialmente realizando las clases de su aprendizaje. Bueno, como ella lo menciona, sí fue difícil en la pandemia, ya que virtual no es lo mismo estar presencial. En presencial nosotros somos como que mostramos el material, los ayudamos, les vamos enseñando parte por parte, y en virtual sí se nos dificulta muchísimo. Y terminando la pandemia sí dejamos este proyecto atrás porque es muy costoso ser empáticos con las personas, ya que se distraen mucho, estando en casa hacen mucho ruido, o luego está prendida la televisión. Y ese fue uno de los problemas que nosotros decidimos cerrarlo mientras. Pero este proyecto se va a tomar en pie a personas que a lo mejor no están trabajando o tienen otro tipo de situación. Sí lo pensamos más en estas personas, y hay alumnos que sí están dispuestos a tomarlas en virtual, pero alumnos responsables, que sí tengan las ganas y la capacidad de aprender a leer y a escribir. Sacaste un punto muy importante que es sobre la enfermedad que acabamos de pasar. ¿Cómo ustedes ayudaron a las personas en ese punto? O sea, que no tuvieron la economía suficiente. ¿Cómo ayudaron a las personas para seguir aprendiendo? En la cuestión de la pandemia, lo que me estás dando a entender es si hubo un costo bajo respecto a esto para la gente que le afectó. Sí hubo un costo bajo en esa cuestión de la pandemia. Nosotros entendemos la situación del país, nosotros nos ha pasado igual, y no es como que digamos te vamos a cobrar lo que es, no me importa si no tienes dinero, no. Al contrario, se hizo un descuento para que siguieran aprendiendo. Aquí la misión de Linea es que ellos sigan aprendiendo y sigan teniendo esta habilidad de leer y de escribir bien. En México hay 5.4 millones de analfabetos. Sí, igual se nos dificultó mucho porque la mayoría son adultos mayores. Entonces, por lo tanto, no saben manejar a lo mejor una computadora, un dispositivo, y para eso como que se nos atravesó mucho esa economía porque teníamos que apoyarlos en ese caso. Entonces, pues igual nos bajó mucho el alumnado y por eso como que tuvimos malas experiencias. Entonces estamos trabajando en ese proyecto de cómo realizarlo para que no vuelva a suceder esto. Es lo que entendí más o menos, o sea, como escuela, toda escuela necesita necesidades, las mantiene, y sobre todo se vieron muy empáticos en la parte de incluso bajar los costos para poder ingresar. Pues la pandemia fue un impacto muy grande, incluso, o sea, ustedes lo mencionan, fue un impacto muy grande para ustedes porque las personas mayores no logran lograr manejar bien un dispositivo móvil, y que causa el desinterés en ello, ¿no? Entonces es asombroso cómo ustedes buscan atraer a ellos, o sea, que logren tener el aprendizaje que tanto desean sin que se vea el desinterés. Entonces, no sé, compañera, ¿qué asombroso fue para ti todo esto
nuevo que nos acaban de mencionar sobre Pero el es INEA. algo nuevo para nosotros porque no sabíamos muchas cosas sobre el INEA, sobre la institución, sobre cómo ustedes ayudan a las personas. Pues la verdad les queremos dar un aplauso por El gran trabajo. el gran trabajo que hacen, porque hay mucha gente que no sabe sobre su trabajo que hacen. Y de hecho nosotros nos incluimos porque efectivamente, o sea, sí lo habíamos escuchado, sí había sido mencionado, pero no teníamos la información necesaria para nosotros poder decir que el INEA es esto, es aquello, o es en qué se basaba. Incluso muchas personas pueden ser ignorantes en ese caso. Fue un gusto que nos compartieran esa información. E igual un gusto que nos hayan acompañado. La verdad es muy grato para nosotras, pero pues es algo nuevo para nuestros seguidores y sobre todo las personas que gusten saber un poco más. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por compartirnos esta nueva información. Esto nos ayuda mucho a nosotras, a nuestros seguidores, a las personas que escuchen esto. Reitero, muchas gracias y es una institución muy grandiosa. Igual es asombrante cómo apoyan a las personas. Muchas gracias, la verdad, a ustedes por la invitación. La verdad es un honor para nosotras. Y pues más que nada recalcar que si conocen a una persona que no sabe leer, no sabe escribir, bueno, nosotros como escuela abierta les damos la bienvenida. Sí, muchas gracias por su invitación. Igual pues este tipo de escuelas está a nivel de todo el país y pues está abierto a todo tipo de personas. Y esto es súper genial porque es gratuito, o sea, muy bien. Les agradecemos mucho el tiempo y pues... Bueno, y esto sería todo. Esto fue un poco sobre el INEA, porque incluso esto es una información muy grande. Les agradecemos su atención y síganos para más.